Vamos a seguir con física nuclear. Hablamos ahora de radiactividad natural y de emisiones radiactivas. Bueno, la radiactividad natural la descubre Becquerel en 1896. Estaba trabajando con unas sales de uranio y casualmente tenía por detrás unas placas fotográficas. Y cuando fue a revelarlas, pues se dio cuenta de que las placas estaban veladas. En principio estaban guardadas bien, estaban resguardadas de la luz, y se le ocurrió pensar que alguna de las sustancias que había alrededor habían sido capaces de atravesar la protección que tenían esas placas fotográficas y haber impresionado esas placas. Y revisando, pues encontró esas sales de uranio que eran las causantes de esa impresión en las placas fotográficas. Así que ahí es donde se descubre la radiactividad. ¿Qué es la radiactividad natural? Pues la transformación espontánea de un núcleo en otro con emisión de radiaciones. Está relacionado con lo que veíamos el otro día, ¿no? Si un átomo tiene una energía por nucleón, una energía de enlace por nucleón demasiado baja, pues podría aumentarla emitiendo algún tipo de partícula y así estabilizar su estructura, ¿no? Bien, ¿qué tipo de partículas se pueden emitir en este tipo de procesos? Hablamos entonces de el punto 8.3, voy a anotarlo aquí, 8.3, radiactividad. Bien, pues las partículas que se pueden emitir son de tres tipos. Bueno, en realidad son dos partículas y una radiación, ¿no? Son las partículas alfa, que sí que son partículas, se representan con la letra griega alfa y básicamente pues no son ni más ni menos que núcleos de helio, es decir, átomos de helio que han perdido los dos electrones. Están compuestas, por lo tanto, de dos protones y dos neutrones, y la velocidad con la que son emitidas pues dependen del núcleo del que salen, ¿no? Pero suele oscilar entre un 5 y un 7,5% de la velocidad de la luz en el vacío. Así que salen con unas velocidades bastante altas. Luego tendríamos otro tipo de emisión, que es la emisión beta. La emisión beta que se suele representar con la letra griega beta. Estas partículas, las partículas betas, son electrones simplemente, pero son electrones que se originan en una transformación del núcleo. Y salen con una velocidad del núcleo que puede llegar a más del 90% de la velocidad de la luz, es decir, pueden presentar incluso efectos relativistas. Y por fin, el último tipo de radioactividad que vamos a estudiar aquí, de radioactividad natural, sería la radiación gamma. La radiación gamma que se representa pues, por la letra griega gamma. En este caso no son partículas, sino que es simplemente radiación electromagnética. Lo que pasa es que es radiación electromagnética con una energía muy alta. La longitud de onda va a ser más pequeña de 10 a la menos 10 metros. Así que tendremos una radiación muy energética. Más energética que los rayos X, ya que su longitud de onda es más corta. ¿Qué cosas pueden hacer estas partículas? Pues pueden penetrar en distintos objetos y pueden ionizar esos objetos. En principio, el poder de ionización o de penetración van a depender de la carga eléctrica que tengan, de la masa y de la velocidad con la que salen. Vemos entonces que las partículas alfa son capaces de atravesar espesores pequeñitos de papel. Una hoja de papel podría detener esa partícula alfa, ¿verdad? E incluso el mismo aire, pues en 5 centímetros de aire, el aire absorbe esas partículas alfa que son emitidas. Así que son partículas que tienen un corto alcance. Si estoy a una distancia de
de 15-20 centímetros de una muestra que emite partículas alfa, pues estaría razonablemente a salvo, porque el aire pararía esas partículas alfa, y la única pega que tienen es que pues tienen un poder de ionización muy elevado. ¿Qué es eso del poder de ionización? El poder de ionización es la capacidad que tiene estos tipos de radiación de arrancar electrones de los átomos o de las moléculas. Cuando yo arranco electrones de un átomo o de una molécula, cuando una partícula de estas golpea contra una molécula, pues muchas veces es capaz de arrancar electrones de esa molécula, incluso de romperla, y se pueden producir recombinaciones químicas que pueden llegar a deteriorar el ADN de un individuo, ¿no? Y pueden llegar a producir pues mutaciones inconvenientes. Bueno, entonces las partículas alfa, al ser grandes y muy cargadas, con dos cargas positivas, pues son muy ionizantes. Lo bueno, pues que es difícil que nos lleguen a nosotros. ¿Cuál es la única posibilidad real de ser dañados por partículas alfa emitidas por una sustancia radiactiva? Pues tener esa sustancia radiactiva en el interior del cuerpo. Es decir, si de cualquier manera hay alguna sustancia radiactiva que llega al agua, tú bebes ese agua, el agua está en el interior de tu organismo y pues, entonces sí que puedes tener un verdadero problema. O si hay partículas radiactivas en el aire y lo respiras y se depositan en los pulmones, pues entonces también puedes tener un problema. Pero en principio, si tienes una muestra sólida a una determinada distancia, ya os digo, pues 10-15 centímetros ya sería inocua. Luego tenéis las partículas beta. Las partículas beta que eran electrones, ¿verdad? Salen muy deprisa y son mucho más pequeñas que las partículas alfa, así que atraviesan una distancia en el aire mucho mayor. Pueden recorrer hasta 1,5 metros sin detenerse, ¿no? Así que, pues, si tengo un emisor de partículas beta, pues tengo que mantener una distancia de seguridad bastante mayor que en el caso de las partículas alfa. Fijaos que coincide justo con lo que plantea el Ministerio el año pasado, para el año que viene, para las clases en los institutos, ¿no? Que haya una distancia de 1,5 metros entre alumnos. Pues si esos alumnos fuesen emisores de radiación beta, pues no se afectarían los unos a los otros, porque la radiación beta que emitiera uno de los alumnos no llegaría al otro, la pararía el aire. También se puede tener una chapa de aluminio de 5 milímetros de espesor, es decir, una chapita de aluminio no excesivamente gruesa, pues también podría detener esa emisión beta, ¿verdad? Es ionizante también, menos que la radiación alfa, pero también es bastante ionizante. Así que, uniendo eso a que el poder de penetración es mayor, pues una radiación de la que tenemos que protegernos. Es bastante peligroso. Y por fin tendríamos la radiación gamma. La radiación gamma es capaz de atravesar mucho más aire y mucho más espesor que las anteriores de cualquier materia, ¿no? Dice, la intensidad de la radiación gamma se reduce a la mitad tras atravesar 1 centímetro de plomo o medio metro de hormigón. Bien, pues ya es bastante, ¿no? De hecho, la radiación gamma podemos usarla para hacer radiografías de edificios. Al ser capaz de atravesar espesores considerables de hormigón, pues podríamos ver qué es lo que hay dentro del hormigón. A lo mejor dentro del hormigón tengo una viga de hierro y esa viga de hierro tiene una fractura y el hierro no es atravesado por la radiación gamma y podemos ver la fractura del hierro como veríamos la fractura de un hueso con una radiografía de rayos X, ¿verdad? Así que, bueno, pues es la más penetrante de las tres y, bueno, pues es menos ionizante que las otras, pero también es bastante ionizante. Así que también es muy peligrosa. Aquí nos habla un poquito de esas radiaciones ionizantes, pues como los rayos X, o la radiactividad natural de la que hemos hablado antes, o de la radiación cósmica que viene del espacio exterior, ¿verdad? O incluso por fuentes artificiales.
Si sobre un átomo incide radiación ionizante, como os decía antes, puede pasar que algún electrón escape de la atracción nuclear y que el átomo se ionice. Y bueno, pues eso puede producir varios efectos nocivos. De hecho, todos estos científicos y muchos más murieron debido a que no tomaron las precauciones debidas con la radiactividad. Esto es bastante increíble, pero cuando empezó a conocerse el fenómeno de la radiactividad, aquello de las sustancias que brillaban en la oscuridad, pues, se empezaron a vender jarabes en los que aparecían en ciertas cantidades sustancias radiactivas como una cura milagrosa para 1000 enfermedades. Y claro, lo que se vio después es que en realidad eran un veneno bastante potente, ¿no? Con lo cual, pues fíjate de los charlatanes que venden medicinas sin ningún tipo de relevancia científica ni de estudio científico asociado, ¿no? Por ejemplo, a ver, algo que se venda como medicina ahora que no tenga ninguna prueba a favor de que tenga efectividad, pues no sé, no se me ocurre ninguna. El MMS, el clorito de sodio, que intentan vender como cura para la pandemia, ¿eh? Y que se están haciendo de oro vendiendo algo que es poco más que lejía y que encima en grandes cantidades es venenosa para el cuerpo. Pues, por ejemplo. Así que mucho ojito con las cosas que consumimos como medicinas si no hay un estudio científico detrás de ellas. Podemos estar consumiendo el uranio, ese que vendían como solución para todos los males. Bueno, ¿qué efectos tiene la radiación sobre los seres vivos? Pues depende de varios factores, de qué tipo de tejido es el irradiado. No todos los tejidos reaccionan de la misma manera, la piel no reacciona de la misma manera que el tejido muscular o que el tejido del hígado, ¿no? De la intensidad y tiempo de exposición a la radiación y del tipo y energía de la radiación. En realidad, la cantidad total de energía recibida no es tan importante como la intensidad. Es decir, si yo me pongo al sol en la playa, pues todos los días un ratito, pues no voy a tener efectos apreciables, ¿no? Sin embargo, si todos esos ratitos de una semana los junto en un día al mediodía, pues me puedo quemar. Así que aquí pasa lo mismo. Yo puedo recibir dosis pequeñas de radiación y no sentir ningún efecto, pero si toda esa dosis que he recibido a lo largo de una semana, de un mes, la recibo en un periodo de tiempo mucho menor, puedo tener graves problemas. Bueno, pues vamos a hablar de otra cosita muy relacionada con la que acabamos de ver, ¿no? Pues hemos visto la radiactividad natural y ahora vamos a ver, bueno, aquí entre medias nos han hablado de las radiaciones ionizantes, ¿no? Radiación ionizante. Y vamos a hablar ahora de la ley de desplazamiento radiactivo, que en realidad no tienen ningún misterio. 8.5. Leyes de desplazamiento radiactivo o leyes de Soddy. Leyes de Soddy. Bueno, pues hay tres, una para cada tipo de partícula. La primera ley de Soddy habla de lo que pasa cuando emitimos una partícula alfa. Y cuando emitimos una partícula alfa, ¿qué es lo que pasa? Pues que perdemos 4 unidades de masa atómica, ¿no? Así que el número atómico del nuevo núcleo, perdió 2 protones y 2 neutrones, pues es 4 veces menor. Perdón, el número atómico es 2 unidades menor porque hemos perdido 2 protones y el número másico es 4 unidades menor porque hemos perdido 2 protones y 2 neutrones. Aquí tenéis una pequeña reacción en la que se ve eso perfectamente. Tengo radio. El radio emite una partícula de helio. La partícula de helio son 2 protones y 2 neutrones. Por lo tanto, el número atómico, 88 protones tenía el radio, pues ha disminuido en 2. Ahora solo tengo 86 protones.
Y el número másico, como era el número de protones y el de neutrones, pues hemos perdido 2 protones y 2 neutrones, ha disminuido en 4, así que de 226 hemos pasado a 222. Si os fijáis, esto es bastante de cajón, así que esta primera ley de Soddy pues es bastante normal. Segunda ley de Soddy. Esta me habla de la emisión de las partículas beta. Dice, cuando se emite una partícula beta, que por cierto las partículas beta son el resultado de una de las interacciones nucleares. Hay dos, la interacción fuerte y la interacción débil. La interacción débil hace que un neutrón se transforme en un protón que se queda en el núcleo y en un electrón, que es la partícula beta que sale despedida, que es la que se escapa, ¿no? Esa es la radiación beta. Bueno, pues tras la emisión de la partícula beta, ¿qué es lo que va a pasar? Pues un neutrón se ha convertido en un protón, ¿no? Bueno, pues el número másico no va a cambiar. Pero como antes teníamos un número de protones determinados y ahora tengo uno más, pues el número atómico se va a incrementar en 1. Así que, por ejemplo, si yo tenía torio, 90-234, y bueno, pues esto se va a convertir en protactinio, que es 91-234. Y ahí se desprende esa partícula beta, ¿no? Se ha desprendido una partícula beta, uno de los neutrones que yo tenía aquí, que eran 234 menos 90, se ha convertido en un protón, así que ahora tengo 91 de número atómico. Y el número másico sigue siendo el mismo. Bien, pues esa sería otra posible forma de escribir esta ecuación, ¿no? En vez de poner un electrón, ponemos una partícula beta, pero es exactamente lo mismo. Y por fin, la última de las leyes de Soddy, que dice que cuando emito una partícula gamma, pues no pasa nada ni con el número atómico ni con el número másico. Dice que la emisión de rayos gamma es un proceso muy parecido a la emisión de luz visible por parte de los átomos en un estado excitado. Cuando yo tengo un átomo con un estado excitado, bien porque he calentado un gas o porque he hecho chocar electrones con un determinado gas y eso ha hecho que algunos electrones de los átomos suban a niveles superiores, pues luego cuando esos electrones vuelven al nivel inferior, emiten energía, muchas veces en forma de luz. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Tengo un estado excitado de un núcleo atómico, que lo marco aquí con ese asterisco, y cuando el núcleo atómico vuelve a su estado normal, pues emite energía. Lo único que ahora, como esos estados son mucho más energéticos que los electrónicos, pues en vez de emitir radiación electromagnética en la zona del visible, pues emite radiación electromagnética en la zona de los rayos gamma mucho más energética. Así que estas tres son las leyes de Soddy, que no tienen mucho misterio. Vamos a echar un vistazo a estos dos ejercicios y ya veréis cómo pues esto es muy simple. A ver, vamos a abrir una paginita nueva y vamos a ver el ejercicio 4. Ejercicio número 4. Dice, tengo un elemento radiactivo que tiene de número másico 220 y que tiene de número atómico 85. Dice, este núcleo emite una partícula alfa y se transforma en un elemento X, que a su vez emite una partícula beta, y eso da lugar a otro elemento que es el elemento Y. Dice, ¿qué números másico y atómico tienen X y tienen Y? Bueno, pues nada, tengo entonces el elemento E, que lo voy a marcar aquí, que me ha dicho número másico 220, se escribía aquí arriba a la izquierda del símbolo del átomo, y número atómico 85. Y me dice que esto va a emitir una partícula alfa, es decir, se va a convertir en un elemento X y además se va a emitir una partícula alfa. Bien, ¿qué es lo que hemos dicho que pasaba con las partículas alfa? Que se llevaban 2 protones, por lo tanto ahora tendré 85 menos 2, pues esto será 83, y se llevaba 4 nucleones, ¿no? 2 protones y 2 neutrones, así que lo de arriba, en vez de 220, pues será 216. Ya tendría X, 83 y 216. Y ahora ese elemento X, que es 83, 216,
se va a desintegrar y va a dar origen a un elemento I y además a una partícula beta, que recordáis que era un electrón. Y en ese proceso un neutrón se convertía en protón, con lo cual en vez de 83 ahora tendré 84 protones, y el número másico se queda como estaba, 216, así que 84, 216 sería el número másico y atómico, o al revés, atómico y másico del elemento I. Bueno, pues esto no tiene mucho misterio. Vamos a ver otro ejercicio un pelín más complicado, que sería el ejercicio número 5. Este me dice que tengo uranio, el uranio 235, que tiene Z92, ¿no? Tengo uranio 235, 92, y dice que esto producirá varias desintegraciones alfa y beta. Así que esto va a haber aquí una serie de desintegraciones alfa y desintegraciones beta que va a hacer que eso termine siendo plomo 207. Plomo Pb 82207. Me dice cuántas partículas alfa y cuántas partículas beta se emiten por cada átomo de plomo 207 formado. Bueno, pues supongamos que tenemos n partículas alfa emitidas y n y m, por ejemplo, y m partículas beta, o mejor, que m y m se pueden confundir. Vamos a poner x partículas alfa y partículas beta. Entonces, yo sé que el número másico, 235, pues será igual al 207 que tenía, y en el proceso de emisión de partículas alfa, pues si se han emitido X partículas alfa, cada partícula alfa se ha llevado 4 unidades de masa atómica, así que 4 por X. Y el número de partículas beta que se hayan emitido no afecta al número másico, por lo tanto no tengo que tener en cuenta para nada cuánto valga I, es decir, el número de partículas beta que se haya emitido. Vale, pues, y luego tendré otra ecuación. Esta ecuación primera será para el número másico, y para el número atómico pues tendré que 92, que era el original, será 82, que es el final, y cada partícula alfa se ha llevado 2 protones, así que aquí el número 2 por I, y cada partícula beta que se ha ido ha devuelto un protón. Así que, perdón, esto es 2x, porque esto eran las partículas alfa, 2x, y cada partícula I que se ha ido ha devuelto un protón al núcleo, o ha convertido un neutrón en un protón, que es equivalente. Así que tengo estas dos ecuaciones que tengo que resolver. La primera de las ecuaciones pues será que x es igual a 235 menos 207 dividido por 4. 235 menos 207 es 18, ¿no? No, es 18, no, es 28. 28 dividido por 4, que es 7, ¿no? X sería 7 partículas alfa. Se han escapado 7 partículas alfa. 7 partículas alfa. ¿Y cuánto vale I? Pues si será 92, perdón, y será, lo paso al otro lado, será 82 menos 2 por 7, 82, no, más 2 por 7 y menos 92, estoy un poquito espeso. Bien, 82 menos 92 es menos 10 más 14 es más 4, pues 4. Así que 4 partículas beta es lo que se ha emitido. Pues nada, 7 partículas alfa y 4 partículas beta, ¿no? Bueno, pues leyes de Sodi, entonces, no tienen mucho misterio. Radiaciones ionizantes y radiación natural. Echáis un vistacito, alguna vez ha caído algo en la EBAU de leyes de Sodi, pero vamos,
esto no tiene mucho misterio. Vamos a pasar al último apartado del tema, que es la ley de desintegración radioactiva, y ponemos aquí 8.6 y escribimos ley de desintegración radioactiva. Y actividad. Bueno, la desintegración es un proceso aleatorio. Así que si tengo una sustancia radioactiva, pues si tengo, por ejemplo, 100 gramos de una sustancia radioactiva, pues cada uno de los núcleos que hay ahí, pues es inestable y se terminará desintegrando. Pero el suceso es aleatorio, se puede desintegrar uno, se puede desintegrar el que está al lado, uno puede aguantar más, otro puede aguantar menos, es un proceso totalmente estadístico. Así que yo lo que no voy a saber es cuándo va a desintegrarse un átomo dado. Lo que sí que puedo saber es qué proporción de átomos se van a desintegrar en un determinado intervalo de tiempo. La ley de desintegración radiactiva, ¿qué dice? Dice, el número de núcleos de un isótopo que se desintegran en la unidad de tiempo es proporcional al número de núcleos de dicho isótopo que están presentes en la muestra. Bien, si yo tengo n isótopos, la derivada de n con respecto a t, lo que me está midiendo es la velocidad con la que se desintegran esos isótopos. Eso tiene que ser proporcional, y hay un lambda que es una constante de proporcionalidad, que ahora veremos de qué depende, y es proporcional a cuántos núcleos tengo. Si tengo muchos núcleos, pues se desintegrarán más que si tengo pocos. Y además, n va disminuyendo. Si n es el número de núcleos del isótopo original, pues si se van desintegrando cada vez tendré menos. Por eso esta velocidad es una velocidad negativa. Esto lleva un menos ahí. Así que me dice aquí, n es el número de núcleos presentes, lambda la constante radiactiva de la especie nuclear, ¿vale? Es esa constante de la que hablábamos antes. Eso depende de cuál es mi sustancia radiactiva. No será igual para el uranio 235 que para el carbono 14, por ejemplo, ¿no? Se mide en tiempo a la -1. Fijaos que esto es número de núcleos, y si esto está en tiempo a la -1 serán núcleos por segundo. Esa es la forma en la que medimos la velocidad de desintegración. En tantos núcleos por segundo se desintegran, ¿vale? Así que tiempo -1. El signo negativo lo que me dice es que se van desintegrando y el número de la especie radiactiva que tenía al principio disminuye. Diferencial de n con respecto a t es la velocidad de desintegración, como os he comentado antes, y se puede medir con detectores de emisiones, un contador Geiger, por ejemplo. El valor absoluto de esta cantidad es la actividad. Si yo pongo esto mismo en valor absoluto, pues tengo que la actividad es el valor absoluto diferencial de n con respecto a t, y eso es, bueno, pues menos lambda n en valor absoluto, pues es lambda por n, ¿no? Así que actividad es lambda por n. Hemos dicho que lambda es una constante para cada especie radiactiva, y la actividad lo que mide pues, sería estable, podríamos establecer la cantidad de núcleos de esa sustancia radiactiva que hay en la muestra en un determinado instante. ¿En qué se mide la actividad radiactiva? Pues se mide en becquerel. Becquerel es una desintegración por segundo. Si a mí me dicen 100 becquerel, pues 100 desintegraciones por segundo. Así que esto sería la actividad. Derivada de n respecto a t, y esto es lambda por n. Esa ley que tenemos aquí, esa velocidad, pues podemos integrarla, ¿no? Podemos despejar
De ahí, y pues, si despejamos de esta expresión, pues ¿qué nos quedaría? Si la n la paso al primer miembro, me quedaría diferencial de n partido por n, y al otro lado me quedaría menos lambda por diferencial de t, ¿verdad? Y si hago la integral de esto, integral entre qué valores, entre el número de núcleos que había al principio y el número de núcleos que hay en un instante dado de diferencial de n partido por n, y esto sería menos lambda por la integral de diferencial de t entre t sub 0 y t diferencial de t. Fijaos que el menos y lambda lo he sacado de la integral del segundo miembro porque en realidad lambda es constante, solo depende de cuál es la especie radiactiva con la que estoy trabajando y eso no lo estoy cambiando. ¿Cuál es la integral de diferencial de n partido por n? Pues es el logaritmo neperiano, ¿no? Sería logaritmo neperiano de n, ¿entre qué valores? Entre n0 y n, y eso sería igual a menos lambda por el tiempo t menos t sub 0. Y el logaritmo de n entre n y n sub 0 es logaritmo de n, logaritmo neperiano de n menos logaritmo neperiano de n0, y eso sería igual a menos lambda. Si supongo que el tiempo inicial es 0, pues me quedaría menos lambda por t, que es como se suele poner esta expresión. Pero neperiano de n menos neperiano de n sub 0, aplicando las leyes de los neperianos, es que el neperiano de n partido por n0 pues es menos lambda por t. Así que esta sería la ley de la desintegración radiactiva, pero integrada, ¿no? Y ahora, esto de aquí, esto que acabamos de obtener, si elevamos todo, ¿vale? Si ponemos e elevado al logaritmo neperiano de n partido n0 igual a e elevado a menos lambda t, pues neperiano se nos va y esto será igual a n partido por n0, y podemos escribirlo entonces como que n es igual a n0 por e elevado a menos lambda por t. Bien, pues esta es la forma en la que muchas veces veremos escrita la ley de desintegración radiactiva integrada, ¿no? En vez de verla con neperiano, la veremos de esta otra manera. Esta ecuación lo que me dice es que los núcleos de una muestra descienden exponencialmente con el tiempo. Y según va pasando el tiempo, pues la velocidad de desintegración va decreciendo. Los aparatos de medida normalmente lo que miden es la actividad, así que en vez de usar esta expresión podríamos usar esta otra. Actividad es igual a la actividad inicial por e elevado a menos lambda t. También sería válida. Pero resulta que como el número de partículas pues es la masa partido por la masa molecular, y entonces yo aquí podría poner en vez del número de partículas la masa partido por la masa molecular por el número de Avogadro, y aquí lo mismo, la masa por la masa molecular partido por el número de Avogadro, ¿verdad? Pues la masa molecular y el número de Avogadro es constante, se me podrían ir y entonces aquí me quedarían las masas, con lo cual esta otra forma de escribir la ecuación, masa es igual a la masa inicial de la sustancia por e elevado a menos lambda por t, pues también sería válida. Así que tengo tres expresiones que cualquiera de las tres valen por igual y con cualquiera de las tres podría resolver problemas dependiendo de lo que me pidan. Bien, vamos a hablar de un concepto que es el de periodo de semidesintegración y vida media. Vamos a pasar una hoja y hablamos del punto 8.7, periodo de semidesintegración y vida media. El periodo de semidesintegración, es, o se suele representar por t medio, ¿verdad? T mayúscula de periodo y un medio de semidesintegración, ¿no? Dice, es el tiempo que ha de transcurrir para que se desintegre la mitad de una muestra de un isótopo radioactivo. ¿Qué significa esto? Pues que si tengo que el periodo de semidesintegración del tritio es 12 años,
Inicialmente tengo 12 millones de núcleos de tritio, 12 o 10 millones. 10 millones es 10 a la 7. Tengo 10 a la 7 núcleos de tritio. Eso es lo que tengo inicialmente, ¿no? Dice, bueno, pues ¿cuánto me quedarán al cabo de 12 años? Al cabo de 12 años, pues me quedará la mitad. Es decir, me quedarán 5 por 10 elevado a 6 núcleos de tritio. ¿Y cuántos me quedarán 12 años después? Pues 12 años después me quedarán la mitad, 2,5 por 10 a la 6 núcleos de tritio. Y así sucesivamente, ¿vale? Es decir, en cada periodo de semidesintegración se desintegra la mitad de la muestra. Y de acuerdo con lo que hemos comentado, según transcurre el tiempo, la velocidad de desintegración se va reduciendo. Recordad que esa velocidad era lambda por el número que me queden de átomos sin desintegrar, ¿verdad? Dice, en este caso, pues en los primeros 12 años desintegramos 5 millones de núcleos y hacemos la división, pues serían 5 millones entre 12 años, pues un número de núcleos por año, ¿no? En los 12 años siguientes se desintegró la mitad, es decir, la velocidad de desintegración ha disminuido a la mitad. El periodo de semidesintegración está relacionado con el valor de lambda, de esa constante que hemos dicho antes, ¿verdad? Cuando ha pasado un periodo de semidesintegración, resulta que se cumple esta relación que tenemos aquí. Bien, eso es fácil de ver, porque si nos vamos a la ecuación integrada a esta de aquí, ¿vale? A la que hemos dejado en función del neperiano, no la que luego hemos elevado E a neperiano y E a menos lambda t, pues yo tendría que el neperiano de n partido por n0, pues es igual a menos lambda por t, ¿verdad? Si t es el periodo de semidesintegración, si pongo aquí t medios, pues ¿qué es lo que vamos a tener? Pues que si esto es t medios, pues n será la mitad de n0, ¿no? N neperiano de n partido por n0, pero n ¿cuánto vale? Si ha pasado un periodo de semidesintegración, n será la mitad de n0, ¿verdad? Y eso será igual a menos lambda por ese periodo de semidesintegración. Y el neperiano de n0 partido por 2 por n0, que lo podemos escribir aquí, es el neperiano de 1/2, ¿no? Y eso es igual a menos lambda por t 1/2, y esto sería el logaritmo neperiano de 1/2, que es menos el logaritmo neperiano de 2, que es igual a menos lambda por t elevado a 1/2. Y ahora ya sí, t 1/2, periodo de semidesintegración, pues es igual a neperiano de 2 partido por lambda. O bien, si queréis sustituir el neperiano de 2 por lo que vale, 0,693 partido por lambda. Así que, pues yo puedo calcular cuánto vale el periodo de semidesintegración en función de lambda. Y siempre me sale esto, neperiano de 2 partido por lambda. Así que a mí me pueden dar lambda o me pueden dar t medios, periodo de semidesintegración. Con cualquiera de los dos datos puedo resolver los problemas, porque existe una relación directa entre ambos, entre ambas cantidades, ¿no? Si el periodo de semidesintegración es muy grande, pues eso es que la especie es bastante estable, ¿no? Entonces lambda tiene que ser muy pequeño y viceversa, ¿verdad? Bueno, hay otro concepto que aparece de vez en cuando, que es el de vida media. Vida media. Vida media que se representa por la letra griega tau, ¿vale? Es el tiempo medio necesario para que se produzca una desintegración. Tiempo medio, o sea, sigue siendo un concepto estadístico y no coincide con el periodo de semidesintegración. El valor de tau es 1 partido por lambda. Tau, vaya hombre, le he puesto rabito a la T del tau, pero tau letra griega no lleva rabito. Esto es 1 partido por lambda, ¿no? Así que ese tau, que es 1 partido por lambda, no es
el periodo de semidesintegración, pero está relacionado con él. A ver si lo escribo otra vez. Hemos dicho 1 partido por lambda. Fijaos que el periodo de semidesintegración era 0,693 dividido por lambda, pero 1 partido por lambda es tau, así que el periodo de semidesintegración es 0,693 veces tau. Esta es la relación que existe entre esas dos cantidades. ¿De acuerdo? Ya os digo que en muchos libros tau, el tiempo de vida media y periodo de semidesintegración pues están bastante confundidos, ¿no? Están confusos. Algunos libros llaman periodo o llaman vida media al periodo de semidesintegración y viceversa. En principio, en selectividad os vais a encontrar con periodo de semidesintegración. No sé si en algún caso hubo alguna pequeña confusión, pero creo que normalmente suele quedar bastante claro y casi siempre hablamos de esta cantidad, de T medios en vez de tau, ¿no? Del tiempo de vida media. ¿Cómo se resuelven los ejercicios de esto? Pues vamos a echar un vistacito. El ejercicio número 6, voy a abrir Wiris, que tengo aquí algunos números hechos y seguro que nos resulta útil para no tener que tirar de calculadora. A ver, ¿dónde está ese ejercicio? Ejemplo 6, este es, ¿vale? Dice, si tengo un isótopo radiactivo que tiene un periodo de semidesintegración de un día, ¿qué parte de una muestra queda al final del segundo día? Bien, vamos a resolverlo. Abrimos página nueva, más. Y nos ponemos aquí y decimos ejemplo 6. Ejemplo 6. Me da el periodo de semidesintegración, T medios es un día. Y dice que qué parte de la muestra queda al final del segundo día. Bien, supongamos que el número de átomos inicial, de isótopos inicial de la muestra es N0. Este es el número de isótopos radiactivo que tengo. Pues este problema se puede hacer de dos maneras, porque me pide qué parte de la muestra queda al segundo día. Segundo día. Pues el primer día tenía N0. Después de un día me quedará la mitad, N0 partido por 2. Y después de un segundo día, otro día más, ¿verdad? Pues ¿cuánto me va a quedar? Voy a poner aquí un día más, ¿no? Un día, pues me va a quedar la mitad de esto. Y la mitad de eso es N0 partido por 4. Esto es lo que me va a quedar. Así que lo que me quedaría pues es N0 partido por 4. ¿Cuánto se ha desintegrado? Si me hubieran preguntado, se ha desintegrado pues lo que tenía al principio, que era N0, menos lo que queda, que es N0 partido por 4, se han desintegrado las 3/4 partes de la muestra inicial. Y esto es lo que queda. La cuarta parte de lo que tenía al principio. Como veis, pues no tiene mucho misterio. Pero este ejercicio lo podemos hacer de otra manera. Lo podemos hacer también usando las expresiones que hemos visto, la ecuación integrada, ¿no? N es igual a N0 por E elevado a menos lambda t. Esto también lo podríamos hacer. Y para eso necesitaría calcular el valor de lambda. ¿Cuánto vale lambda? Pues lambda es, hemos dicho antes, que el periodo de semidesintegración y lambda estaban unidos por esta expresión. Así que lambda es el neperiano de 2 partido por el periodo de semidesintegración. Lambda es neperiano de 2 partido por el periodo de semidesintegración, que hemos dicho que era un día, ¿no? Vale. Pues, ¿y por qué lo he escrito allí si ya tenía puesto aquí lambda? Bueno, pues ya lo dejo así. Entonces, vamos a meter esto en la ecuación. N es igual a N número de átomos que tenía inicialmente por E elevado a menos lambda, que es el neperiano de 2 partido por un día,
y por el tiempo que haya transcurrido. A mí me han dicho que han transcurrido 2 días, que cuánto queda al final del segundo día, ¿no? Así que el tiempo debe ser 2. ¿En qué tengo que poner el tiempo? Pues si esto está en días, esto lo tengo que poner en días. Si esto estuviera en horas, lo de arriba tendría que poner los horas. Si lo de abajo está en años, lo de arriba en años. Es decir, me da igual la unidad que ponga siempre y cuando lambda y t sean unidades compatibles, ¿no? Así que o los 2 días y días a la menos 1, o los 2 años y años a la menos 1, así sucesivamente. Bien, ¿qué me queda? N es igual a N0 por E elevado a menos 2 veces el logaritmo neperiano de 2. ¿Cómo jugamos con esto? Pues podemos jugar con los logaritmos, ¿no? Menos 2 veces el logaritmo neperiano de 2 es lo mismo que el 2 lo podemos pasar dentro del neperiano y el menos también, y me quedaría, esto es el neperiano de 1 partido por 2 al cuadrado, es decir, neperiano de 1/4. Y entonces aquí me quedaría que n es igual a n0 por e elevado al logaritmo neperiano de 1/4, y el neperiano se me van y me queda que n es igual a 1/4 de n0, que es el mismo resultado al que llegaba antes, con lo cual también lo podríamos hacer así. Naturalmente también puedes coger la calculadora y decir, ¿cuánto vale elevado a menos 2 por el neperiano de 2? Pues coges la calculadora y dices exponencial, función exponencial de la calculadora que está encima de neperiano, función exponencial, y ahora pones menos 2 por el logaritmo neperiano de 2, cierras el paréntesis, le das igual y sale 1/4. Así que si te lías con los neperianos, pues lo puedes hacer con la calculadora y ya está, no hay mayor problema. Bueno, vamos con otro ejercicio. El ejercicio 7, que, a ver, dice, tengo un isótopo radioactivo. Vamos a abrir página nueva. Más ejercicio 7. Me dice que tengo un isótopo radioactivo que tiene un periodo de semidesintegración de 10 años. Vale, pues ahora T medios es 10 años. Fijaos que hay isótopos que tienen un periodo de semidesintegración de milisegundos o de microsegundos, y hay otros que tienen periodos de semidesintegración de miles de millones de años. O sea que hay para todos los gustos. Dice, si tengo una muestra de 80 miligramos de este isótopo, es decir, yo tengo una masa inicial, M0, que son 80 miligramos. Dice, establece su constante de desintegración radiactiva, A. Bueno, pues lo que hemos visto antes, ¿no? La constante de desintegración y T medios están relacionadas por la expresión que vimos. Lambda, por lo tanto, será neperiano de 2 partido por T medios, así que será neperiano de 2 partido por 10, y estos son años a la menos 1, o 1 partido por años, que es lo mismo, ¿no? Ese es el valor de lambda. La masa que tendrá al cabo de 30 años, B. Masa que tendremos al cabo de 30 años. Bueno, lo metemos en la fórmula, ¿no? N, en este caso vamos a usar la fórmula de las masas, ¿no? M igual a M0 por E elevado a menos lambda por T. Recordad que podíamos trabajar con actividades, con masas o con núcleos. Entonces, M al cabo de 30 años será la masa inicial, 80 miligramos, por E elevado a menos neperiano de 2 partido por 10 por, y han dicho 30 años, ¿no? Por 30 años. Pues al cabo de 30 años, esto será 80 por, y aquí me quedaría de todo esto 1/8, 1 partido por 2 al cubo, ¿verdad? Porque esto es 3, menos 3 neperiano de 2, el 3 lo paso dentro, sería 2 elevado al cubo, que es 8, menos el neperiano de 8, y el menos lo meto dentro, y entonces es neperiano de 1 partido por 8. Así que me queda esto por 1/8, y esto es 10, ¿no? Me quedarían 10 miligramos. ¿Lo podría haber hecho por el otro método? Pues sí, podría haber dicho
Pues si yo tengo 80, al cabo de 10 años me quedarán 40, al cabo de 10 años más me quedarán 20 y al cabo de 10 años más me quedarán 10. Así que si tenía 80 miligramos inicialmente, pues al final me quedan 10 miligramos. Vale, esto lo podéis hacer siempre y cuando el tiempo que os den sea múltiplo exacto del periodo de semidesintegración. Si no, pues no tenéis más remedio que usar la ecuación integrada, ¿vale? Que tampoco es tan complicado. ¿Qué más me dice? La masa que tenía hace 30 años, C. ¿Cuánto tenía hace 30 años? Vale, pues vuelvo a escribir la ecuación, ¿no? M es igual a masa inicial por E elevado a menos lambda T. Pero ahora la masa que yo sé es la que tiene ahora, ¿vale? Y me pide la que tenía hace 30 años. O sea que pongo aquí que hace 30 años tendría una masa que no sé cuál es, M0, ahora la que tengo es 80 miligramos y esto sería E elevado a menos lambda, que hemos dicho que era neperiano de 2 partido por 10 y hace 30 años, ¿verdad? Y bueno, pues esto sería 80 es igual a M0 y esto de aquí sale lo mismo que antes, ¿no? Un octavo. Así que ¿cuánto valdría la masa que había hace 30 años? Pues la masa que tenía sería 8 por 80, que son 640 miligramos, ¿vale? ¿Lo podría haber hecho de la otra manera? Pues también. Si yo ahora tengo 80, hace 10 años tendría el doble, 160, 10 años atrás tendría el doble de 160, 320, y 10 años atrás, que ya suman los 30, pues tendría el doble de 320, serían 640 miligramos, ¿vale? Un segundito, voy a enchufar la tablet, que se está quedando sin batería, que dura la batería nada y menos. Y bueno, pues nada, ya tenemos el ejercicio número 7, vamos a ver otro, que en este caso pues sería el ejercicio número 8. El ejercicio número 8 me habla de una muestra de madera que procede de la caja de una momia egipcia que tiene unos cuantos años y además produce pues esas desintegraciones por día en cada gramo de carbono. Un segundito que lo voy a poner por aquí. Estoy buscando así, por una página nueva. Vale, ejercicio 8. Ejercicio número 8. Bueno, pues ya está. Tengo una muestra de madera y me da la actividad. Me dice que la actividad de la muestra es 13.536 desintegraciones por día. Desintegraciones por día. Y me dice por gramo de carbono. Me dice que cuál es la edad de la caja de la momia. Y me dice que un gramo de muestra actual, esto es por día y por gramo, y me dice que la muestra actual tiene una 920 a 0, 920 desintegraciones por hora y por gramo también. Bueno, obviamente no son comparables desintegraciones por día y desintegraciones por hora. Voy a pasar las desintegraciones por hora a desintegraciones por día, como multiplicando por las 24 horas que tiene un día, ¿no? Así que lo que me quedaría es 920 por 24, que son 22.080. 22.080 son las desintegraciones que hay por día y hora. Perdón, por día y hora no, por día y gramo. Por día y gramo. Bueno, ¿cómo funciona esto? La idea del método del carbono 14 es que la cantidad de carbono 14 existente, o mejor dicho, la proporción de carbono 14 existente en la naturaleza se mantiene constante a lo largo de los años. Es decir, que todos los años hay la misma cantidad de carbono 14 en la atmósfera, en el CO2 de la atmósfera, ¿vale?
Y eso, bueno, el carbono 14 se produce por una reacción entre las moléculas de nitrógeno y la radiación cósmica, ¿no? Y bueno, pues el nitrógeno, que es 14, se convierte en carbono 14 también. Suponiendo que la cantidad de nitrógeno en la atmósfera más o menos se mantiene constante, que parece bastante razonable esa suposición, y que la radiación cósmica también se mantiene más o menos constante, pues el carbono 14 que se produce por un lado con el que se reabsorbe por otro en la naturaleza, pues hace que eso se mantenga razonablemente constante. Ese carbono 14 radiactivo lo van incorporando los seres vivos de la atmósfera a través de los procesos de nutrición, ¿no? Pues tú que eres una lechuga, te estás convirtiendo en lechuga, pues incorporando CO2 de la atmósfera a tu organismo lechuguil, ¿no? Y luego llega el conejo y se come la lechuga e incorpora ese carbono 14 que previamente incorporó la lechuga, pues ahora lo tiene el conejo. Y luego tú te comes el conejo y también vas incorporando ese carbono 14. O un árbol, pues que está convirtiendo continuamente CO2 de la atmósfera en madera, en ramas, en hojas, pues hace exactamente lo mismo. De tal forma que entendemos que en los seres vivos, pues siempre mantenemos la misma proporción de carbono 14. ¿Qué es lo que pasa cuando un árbol muere? Cuando yo talo un árbol y me hago una caja, por ejemplo, para hacer el ataúd de un egipcio de hace 3000 años. Pues que ese árbol deja de incorporar carbono 14 radiactivo, ya no entra en los procesos de nutrición. Y el carbono que tenía se va desintegrando poco a poco. Así que, midiendo la actividad de esa madera, puedo saber cuántos años hace que cortamos ese árbol. Y luego, pues, suponemos que si el árbol le cortamos un año, pues seguramente el ataúd se hiciera más o menos por el mismo año y el muerto también sea más o menos de la misma época, ¿no? Así que ese es el procedimiento. Luego, en realidad, hay fluctuaciones en ese CO2 y hay unas tablas bastante complejas que manejar, pero bueno, el método inicialmente pues sería muy sencillo. Vale, pues vamos a hacer el cálculo. La madera actual produciría 22.000 desintegraciones por día y por gramo, y la madera antigua produce menos porque ya se ha gastado parte del carbono 14 que tenía, ¿no? Así que lo único que tengo que hacer pues es aplicar los mismos métodos que planteamos antes. Me da como dato el periodo de semidesintegración, me dice que es de 5.730 años, así que T un medio 5.730 años. Y de esto puedo calcular lambda, que será neperiano de 2 partido por 5.730 años. Y esto serían pues años a la menos 1, ¿verdad? Eso es lambda. Y ahora tengo que plantear pues la ecuación de siempre. La actividad, ahora lo hacemos con actividad porque es el dato que me dan, será igual a la actividad inicial por E elevado a menos lambda por T. ¿Y cuánto vale A? Pues hemos dicho que era 13.536 y A0 22.080 por E elevado a menos lambda es neperiano de 2 partido por 5.730 y eso sale 1,2097 por 10 elevado a menos 4. Eso sería años a la menos 1 y por T. Bien, voy a pasar el 22.080 dividiendo al otro lado y me quedaría 13.536 dividido por 22.080, pues la bonita cifra de 6,1304 por 10 elevado a menos 1. Y eso sería E elevado a menos 1,2097 por 10 elevado a menos 4t. Tomo neperianos y me quedaría
que el logaritmo neperiano de esto será igual al logaritmo neperiano de esto otro, y el neperiano de lo primero es el logaritmo neperiano de lo que me ha salido antes, es menos 4,8932 por 10 elevado a menos 1, y el neperiano de esto pues es menos 1,2097 por 10 elevado a menos 4t. Despejo y el tiempo será pues menos 4,8931 por 32 por 10 a la menos 1 dividido por 1,2097. Así que esto dividido por 1,2097 exponente menos 4, pues sale 4045 años. Pues ese es el tiempo que hace que se cortó el árbol con el que se hizo la caja de madera donde estaba la momia egipcia. Y con esto pues hemos terminado el ejercicio número 8. Bien, luego aquí tenéis un montón de otras cosas, pero esto yo no os lo voy a contar ya. Si queréis leerlo, pero al principio de estas cosas no suelen hablar en la EBAU, ¿verdad? Así que pues aquí os hablan de distintos métodos de contar radiación, ¿verdad? Y luego os hablo un poquito de los procesos de fisión y de los procesos de fusión orientados a la producción de energía nuclear. Aquí tenéis los procesos de fisión. Aquí voy a parar un pelín más, por si acaso, que no creo, pero bueno. Un proceso de fisión consiste en que se rompe un núcleo pesado, uranio, torio. Los reactores nucleares comerciales suelen ser de uranio, ¿no? En dos de masa intermedia. Aquí tenemos el uranio que se ha roto cuando ha llegado un neutrón a él. El golpe del neutrón ha hecho que se partiera en dos trocitos, pues serían el antimonio y el niobio, ¿no? Y además se desprenden 4 neutrones más. O aquí que el uranio con un neutrón se rompe en vez de lo anterior, pues se rompe en uranio 200, perdón, se rompe en bario y en criptón, ¿no? Y se desprenden 3 neutrones. El uranio que se usa en los reactores nucleares es este, el uranio 235, que tampoco es que sea el más abundante de los isótopos del uranio, así que hay que hacer en muchas ocasiones un arduo trabajo de refinado para eliminar el uranio que no nos vale, que no es fisionable en el reactor nuclear. La reacción que se produce es una reacción en cadena. La reacción en cadena consiste en que uno de estos átomos, al romperse, produce pues unos cuantos neutrones. Esos neutrones golpean con otros átomos de uranio y producen más neutrones. Así que después del primer choque tengo 3 neutrones, después del segundo choque pues tengo por cada uno de los 3 que se había formado, pues 3 más, 9, y luego 27. Y así se va produciendo una reacción exponencial en cadena que podría acabar en una explosión como la de una bomba atómica, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace para evitar eso? Pues lo que se hace es ir limitando el número de neutrones que van llegando. Y eso se consigue mediante unas barras de control que suelen ser de grafito, que son capaces de absorber parte de esos neutrones que emite el uranio cuando se fisiona. Así que tengo barras de uranio rodeadas de barras de grafito en esos reactores. Y esas barras de grafito, cuando las pongo entre las barras de uranio, pues hacen que la reacción nuclear se vaya parando. Es un proceso muy lento y la reacción se para muy poquito a poco, es decir, no es bajar las barras y ya está, sino que puede tardar varios días, incluso alguna semana en detenerse totalmente la reacción, pero conseguimos detenerla finalmente. Aquí tenéis también el concepto de masa crítica para que se produzca esa reacción en cadena. Y luego un poquito más adelante pues os habla de la fusión nuclear, que es el otro procedimiento, ¿no? Elementos o átomos pequeñitos que se unen, que se funden
para formar átomos más grandes. Recordad que ahí había una gran cantidad de energía que se podía liberar, ¿no? Bueno, pues ventajas de la fusión respecto a la fisión nuclear en la producción de energía, pues produce más energía por unidad de masa, los productos que se originan no son radiactivos y los poquitos que se originan radiactivos tienen vidas medias o periodos de semidesintegración muy pequeños, con lo cual pues es bastante más limpia que la otra, donde los residuos radiactivos pueden durar miles de años siendo igual de peligrosos que el primer día, ¿no? Y los reactivos son bastante fáciles de obtener, el deuterio y el tritio que se pueden sacar del agua de mar, ¿vale? ¿Problemas de los reactores de fusión nuclear? Pues que de momento no hemos conseguido hacer esa reacción de una forma controlada y de forma que libere más energía que la que necesita para producirse. Eso lo hemos conseguido en forma de bomba, ¿no? Pero el problema es controlar la reacción. Y bueno, pues hay un montón de experimentos en marcha. Estos que os pone aquí son un poco antiguos, hay muchas cosas más modernas y entra dentro de lo posible que en un futuro relativamente cercano, a lo mejor vosotros lo veis, yo ya no creo, pues buena parte de la energía que consumimos provenga de ese tipo de reactores nucleares de fusión. Aquí tenéis un pequeño ejercicio. Este ejercicio que tenéis aquí en realidad es exactamente igual que los que teníais por aquí arriba de efecto de masa y de cálculo de los que se hacían con estas fórmulas, ¿vale? Yo no lo voy a hacer, podéis usarlo como un ejercicio más de prueba, tenéis ahí la solución y no sé si lo tengo hecho en la hoja esta de Wiris, por poneroslo ahí, no lo tengo. Vale, pues ya os digo que no tiene mucho misterio, es bastante sencillo. Si tenéis algún problema con él, pues me lo decís y lo resolvemos en un momentito, ¿vale? Y al final del todo os habla de un par de cosas curiosas que es que hacen los chinos en la Luna, ¿no? Sabéis que ha habido algunas expediciones a la cara oculta de la Luna por parte de los chinos, que están en todo. ¿Y qué es lo que están buscando? Están buscando helio 3. ¿Y cuál es la ventaja del helio 3? Pues resulta que el helio 3 que llega a la atmósfera, pues a la atmósfera terrestre se reparte por toda la superficie del planeta y es muy difícil de tener. Eso se produce en el Sol. El Sol lanza partículas de helio 3 y el helio 3 pues favorece mucho el tema de la fusión nuclear. Es mucho más fácil fundir si tienes helio 3 de punto de partida que si partes de deuterio, por ejemplo. Y bueno, pues podría llegar a ser rentable hacer expediciones a la Luna donde ese helio 3 se queda incrustado en la superficie y no está repartido de esa forma que estaría en la Tierra, donde lo más probable es que seamos incapaces de obtenerlo en suficiente cantidad, ¿no? Bueno, pues esa es la pregunta que nos hace aquí. ¿Será el polvo lunar una nueva fuente de energía con ese helio 3 que contiene? Aquí tenéis un par de enlaces donde pues enlaza, vamos a permitir que abra la página, este enlace con un artículo. Bueno, esto es ya de hace algún tiempo, ¿no? Entonces, pues no es que estemos descubriendo América, pero a mí me parece curioso como una posible fuente de energía más adelante. Vaya hombre, los gallegos han quitado el vídeo de la página. Pues nada, nos quedamos sin ver el vídeo. No sé si más adelante seré capaz de localizarle, pero de momento parece que lo han quitado. Bien, ¿y ahora qué? Bueno, pues ahora hacéis los ejercicios de final de tema como siempre, y como siempre me los mandáis, y bueno, pues me los mandáis lo antes posible, a ver si puede ser que me los mandéis entre hoy y el sábado, por ejemplo, y yo intentaré, no sé si lo conseguiré, poner las soluciones pues el domingo a última hora. Si no las pongo el domingo, pues será el lunes, ¿vale? Así que bueno, pues ahora os toca trabajar un poquito. Nos vemos.